Hola, hoy les voy a hablar sobre políticas, procedimientos para la conservación, la preservación y la restauración. Es muy importante que tengamos en claro que siempre hay que tener un marco que nos acuerpe, algo que nos diga cómo tenemos que trabajar y cómo también tenemos que efectuar actos en nuestros trabajos. En este caso, vamos a enfocarnos en esta parte de la materia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos una pregunta, valga la redundancia. ¿Por qué preservamos? Esta es una pregunta que puede ser muy compleja. ¿Por qué? Bueno, los seres humanos formamos sociedades que son complejas. Es decir, nuestro hogar no necesariamente es sencillo siempre. Está compuesto por una, dos, tres, varias personas en una serie de condiciones físicas que están enmarcadas en un punto geográfico y que todo eso genera una complejidad. El bienestar humano es fruto de muchos factores: la salud física y mental, la posesión de bienes, una necesidad de identidad tanto a nivel individual como grupal, factores espirituales. Todo esto hace que el ser humano sea un ser complejo y que por lo tanto las acciones de tener bienestar para la raza humana son también complejas. En este caso me voy a enfocar en el patrimonio cultural, que representa la actividad humana. Narra y explica la sociedad actual y ayuda a comprender cómo se ha conformado. ¿Qué es cultura? Porque no podemos hablar de patrimonio cultural si no entendemos lo que es la cultura. Bueno, la cultura es toda aquella expresión del ser humano. Entonces hablamos de cultura musical, cultura literaria, cultura artística, cultura espiritual, cultura narrativa, por decir algo. ¿Y qué es patrimonio cultural? Pues es todo aquello que consideramos valioso y que tiene que ser de alguna forma preservada. Pensemos en las narraciones orales, en las leyendas, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Cegua. Pensemos en canciones, pensemos en la música nacional, la música de bandas. Un ejemplo de patrimonio cultural costarricense es el himno nacional, ya sea la parte musical, es decir, su composición musical, su melodía con su partitura, como también la parte de la letra. Entonces la preservación de este patrimonio cultural le compete a muchas personas, a muchas instituciones, y vamos a llamar a estas personas actores sociales. ¿Qué significa? Bueno, que para que se pueda dar la preservación del patrimonio cultural no es algo que solo le compete al Ministerio de Cultura y a las bibliotecas. No, resulta que también le compete al Ministerio de Justicia y al Archivo Nacional. Le compete al Ministerio de Educación Pública y a las bibliotecas escolares. Y en última instancia, les compete a ustedes y me compete a mí. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a estar expuestos, vamos a necesitar y vamos a hacer uso de ese patrimonio cultural. El patrimonio cultural se puede destruir, ya sea por causas fortuitas, sucedió algo que no esperábamos, un terremoto, una inundación, una afectación por un incendio, pero también estas causas pueden ser intencionales. Un incendio puede ser fortuito porque cayó un rayo y se produjo un incendio, o puede ser porque alguien lo provocó. Y a diferencia de en otras situaciones, cuando se presentan eh, la destrucción del patrimonio cultural, por lo general es irrecuperable. Es decir, si se nos ha quemado un libro y ese libro es de carácter único, pues ya no vamos a tener cómo recuperarlo. Entonces, esto responde porque preservamos. Los libros son una representación del patrimonio cultural de los pueblos.
y son frágiles. Yo creo que esto ya lo tenemos claros y se pueden dañar de una manera muy sencilla. Es muy fácil romper, rasgar una hoja, aplicar un cúter, mojar un libro, va a dañarlo de forma casi que instantánea, ¿verdad? Y en esta fragilidad, en su vulnerabilidad, hay muchos factores endógenos, es decir, propios de la construcción del libro, que si el papel es de mala calidad, que si se usó una tinta ferrogálica, y exógenos, es decir, aquellos que son externos, alguien lo rayó, alguien lo rompió, alguien se lo robó, ¿verdad? Y pues vamos a centrarnos particularmente en libros, aunque también deberíamos considerar de que hay patrimonio cultural en fotografías, grabaciones sonoras, mapas, afiches, escritos como cartas, documentos como los documentos legales, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que entender qué es riesgo. El riesgo es muy difícil de explicar y hay muchas maneras de comprenderlo. Vamos a hacer una pausa. 3 segundos. Piensen ustedes qué es riesgo, cómo lo definen en 3 segundos. Listo. Ustedes ya tienen una definición propia de riesgo. Bueno, no podemos negar que existe. El riesgo existe. Y para comprenderlo, tiene que ser identificado, es decir, tenemos que saber visibilizar, identificar riesgos. Tiene que ser gestionado y tiene que ser cuantificado. ¿Qué significa cuantificado? Bueno, a veces hay que asignarle al riesgo un valor económico, hay que establecer la probabilidad de que el riesgo ocurra, quede gestionado, pues que una vez de que yo lo he identificado, tengo que realizar aquellas gestiones necesarias para evitar que el riesgo se transforme en un suceso o en un evento. Hay que entender que el riesgo no es posterior a los eventos que pueden afectar a los libros en este caso. No, el riesgo es anterior a la afectación. Pero sea como sea, el riesgo no se puede evitar. Es imposible, yo no puedo blindar 100% a una biblioteca o a una colección de libros contra un riesgo de terremoto, por decir algo. El riesgo no es inevitable, por eso se tiene que gestionar. Porque si fuera evitable, pues simple y sencillamente lo evitamos y no necesitaríamos tener esta conversación. Riesgo lo podríamos traducir también como el peligro más la vulnerabilidad. ¿Y qué es el peligro? El peligro es la posibilidad de que un evento o un suceso produzca una afectación. Eso es el peligro. ¿Qué tan peligroso es algo? ¿Qué tan peligroso es tocar un cable eléctrico con los pies descalzos y dentro de una tina de agua? El peligro es esa probabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Pues es una condición que nos expone al peligro. Pensemos en los libros. ¿Por qué el libro es vulnerable? Porque el papel es frágil, porque el papel se quema fácilmente, porque el papel se llena de hongos. Si el papel no tuviera esas condiciones, el libro sería menos frágil. ¿Por qué es vulnerable el vidrio? Porque dependiendo del tipo de vidrio, fácilmente se quiebra, fácilmente se raya, fácilmente se destruye. ¿Qué es más vulnerable? ¿Una lámina de vidrio o una lámina de acero? Según las condiciones, uno u otro tienen diferentes grados de vulnerabilidad. Aquí hay que tener en cuenta que cada elemento, cada situación, tiene condiciones propias de vulnerabilidad. No es lo mismo un libro
constituido con hojas de pergamino que un libro constituido con hojas de papel. Y no es lo mismo un papel industrial que es blanco, que casi no tiene lignina, a un papel que no ha sido blanqueado y que posee bastante lignina. Bueno, son diferentes condiciones de vulnerabilidad. Entonces, entendamos que la vulnerabilidad es esa condición que expone ante un peligro. Hay varios documentos que hablan sobre la gestión del riesgo. El marco de Sendai, que se da en Japón en el año 2015, hace un llamado a la gestión del riesgo en todas las áreas del ser humano. Es decir, esto habla de prevención de riesgos, de gestión de riesgos ante terremotos, ante avalanchas, ante tormentas, ante pandemias, ¿verdad? Y obvio que lo más importante siempre es la preservación de la vida humana. Y este marco, que es un conjunto de iniciativas a nivel mundial, considera que siempre es mejor atender el riesgo que el desastre. ¿Qué significa? Significa que por cada colón que se invierta en prevención, en gestión de riesgo, nos podríamos estar ahorrando al menos 10 colones en atención de desastre. O, como dicen los señores mayores, es más barato prevenir que lamentar, ¿verdad? Pero también este marco de Sendai nos dice que deben existir medidas para la recuperación y ellos lo denominan resiliencia cuando ocurre un evento. Ahora, ¿por qué es importante este marco? Porque este marco considera los bienes culturales como parte de aquellos elementos que tienen que ser gestionados por riesgo. Y entre esos bienes culturales están nuestros queridos y amados libros. Así que por aquello les invito a que busquen este marco. No es muy largo, son unas 20 páginas para que se lo lean, lo comprendan como lectura general, pero sí se los recomiendo. ¿Por qué? Porque a partir de este marco, entonces uno puede establecer una serie de cosas. También este marco dice que la gestión del riesgo le corresponde al Estado. No confundamos, por favor, Estado con gobierno. Son dos cosas diferentes. Un Estado somos todos. Sí. Ustedes, yo, incluido el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las universidades, la empresa pública, la empresa privada, todos estamos incluidos en el Estado. Por eso la gestión de riesgo, dice el marco de Sendai, es responsabilidad del Estado, es decir, es responsabilidad de todos. Y que para que dicha gestión se pueda llevar a cabo, se tienen que generar o se deben de generar políticas que permitan realizar dicha gestión. Las mismas se deben sustentar en un marco legal. ¿Qué significa un marco legal? Bueno, significa que hay una ley que es promulgada y que esta ley me dice que yo tengo que gestionar el riesgo y que para ello tengo que desarrollar una política. Estas políticas pueden tener un alcance nacional, la Política Nacional de Gestión de Riesgos, por ejemplo, puede tener un alcance regional, una política solamente para el Cantón de Montes de Oca, o institucional, una política de gestión de riesgo para la Universidad de Costa Rica. Esto como que suena como muy lejano lo que estamos hablando, ¿verdad? De los libros, pero ya vamos a ver cómo esto se encuentra con lo que queremos aprender. ¿Qué es una política? Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado. ¿Qué significa? Que una política propone. No es solamente un conjunto de palabras con un poco de definiciones que se las necesita, sino que también es propositiva. Es decir, me indica, me marca rumbos, me marca camino. Es intencional,
Esto significa que hay una intención. ¿Cuál puede ser esa intención? Un objetivo. Preservar el patrimonio cultural costarricense que se resguarda en los libros, por decir algo. Es planeado. Es decir, que una política no se crea de manera sencilla. Una política es un proceso de estudio, de planeación, donde intervienen muchos actores del Estado. ¿Se acuerdan que decíamos que el Estado es el responsable de la gestión de riesgo? Bueno, en una política no solamente intervienen aquellas personas que la están desarrollando propiamente, sino que intervienen personas de muchas áreas, desde la salud, desde la economía, desde la cultura, desde la educación, desde la acción social. No es simplemente reactiva. ¿Qué significa? Bueno, una política no se genera porque pasó algo. No, una política tiene una visión más amplia y no es casual. No es porque a mí se me ocurrió. No, una política es el fruto de un estudio mayor, de una comprensión mayor. En este caso, la política nacional de la gestión del riesgo nace a partir del marco de Sendai. ¿Ok? Es creada para alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentido, es decir, tiene una forma práctica de ser comprendida. Si yo establezco una política para, no sé, pensemos en dotar de alas a los seres humanos para que podamos volar. Sí, no tiene sentido. Una política tiene que tener sentido, tiene que tener una orientación, tiene que tener practicidad. Involucra todo un conjunto de decisiones y de operadores. ¿Se acuerdan? El Estado somos todos. Por eso hay varios operadores en la política. Hay varios actores sociales que intervenimos en el desarrollo de una política. Las políticas emanan de autoridades nacionales, regionales, comunales o institucionales. Las políticas son finitas, es decir, las políticas tienen que tener un plazo. ¿Por qué? Porque la condición humana es cambiante. Hace un año nosotros no teníamos pensado que íbamos a estar en una situación de pandemia donde estamos dando clases virtuales. Bueno, es cambiante. Por lo tanto, las políticas tienen que tener un plazo. ¿Qué sucede cuando se cumple el plazo? Bueno, la política puede ser readaptada, revisada, mejorada, se desecha y se establece una nueva política. Es decir, las políticas no son fijas, sino que están en constante evolución, en constante movimiento. Poseen un marco de estudio conceptual, que significa que hay un apartado para definir el objeto de afectación de la política, justificar la misma e indicar cuáles son aquellos términos que en ella se indican. Vimos algunas palabras, algunos términos como la resiliencia y la vulnerabilidad. Bueno, una política debería explicar eso. Una política también me da lineamientos generales. No me dice específicamente que yo tengo que tener una temperatura de 21 grados y una humedad de 50 grados donde almaceno los libros. No, una política no me lo va a decir. Tan específicamente no, sino que la política me enmarca un camino ancho, muy genérico, por el cual luego yo voy a transitar. Y aquí es muy importante, una política no puede entrar en conflicto con otras leyes, tanto a nivel nacional o a nivel supranacional. ¿Qué significa? Bueno, yo no puedo establecer una política que viole, por ejemplo, la ley de protección de datos. No se puede hacer. Ni tampoco una política puede violar aquellas leyes que están por encima del ordenamiento jurídico nacional. Por ejemplo, políticas que violen los derechos humanos. ¿Por qué?
porque el país ha firmado los derechos humanos, ha firmado la Carta Interamericana de Derechos Humanos, por decirles algo, y los tratados internacionales que el país firma y a los que se compromete son de carácter supranacional e incluso están por encima de las leyes y de la constitución política. Para que una política se pueda aplicar, debe tener procedimientos, debe tener reglamentos y debe tener contenido presupuestario. Normalmente las leyes son las que indican de dónde procede el presupuesto, pero tiene que haber un contenido, porque de lo contrario pues es muy difícil ejecutarlas, es muy difícil de transformarlas en una realidad y se convierten pues en un documento lleno tal vez de muy buenas intenciones. Ahora sí, hablemos de procedimientos. Los procedimientos dictan acciones que se deben seguir, es decir, me dicen concretamente qué hacer. Están alineados con los objetivos y los marcos conceptuales de las políticas. Nuevamente, si una política no se puede oponer o entrar en conflicto con una ley, un procedimiento tampoco puede oponerse o entrar en conflicto con una política. Si yo tengo una política que me dice que tengo que preservar los libros y que me define que los libros son vulnerables por una serie de situaciones, yo debería entonces generar un procedimiento que me diga cómo preservar los libros. Y si el procedimiento me dice, una vez que el libro ingresa a la biblioteca, usted anota con lapicero el número de inscripción, allí eso ya se está oponiendo, porque sabemos que escribir con lapicero no se debe hacer en un libro. Pero si el procedimiento me lo dice, el procedimiento se está oponiendo a una política que me dice que yo debo preservar los libros. Los procedimientos tienen que ser de forma clara y tienen que ser fáciles de comprender. Muchas personas a veces les gusta complicar la cosa, les gusta complicar la manera en que se redactan los procedimientos y eso es muy improductivo, eso no nos ayuda. No, los procedimientos tienen que ser redactados de una manera clara y que sean sencillos. Recuerden que no siempre los procedimientos los vamos a tener que aplicar nosotros, como bibliotecólogos o bibliotecólogas. De repente el procedimiento va a ser aplicado por un asistente, por un estudiante, por los mismos usuarios. Entonces hay que hacerlo muy fácil de comprender. Los procedimientos se pueden dividir en distintas secciones. Yo puedo tener en la parte de adquisición procedimientos que ya van orientados a la preservación de los libros. En circulación puedo tener otros procedimientos. En procesos técnicos puedo tener otros procedimientos. Porque si yo hago un procedimiento muy grande, de repente el mismo es muy difícil de aplicar. Entonces los procedimientos los podemos dividir en secciones. Por otro lado tenemos los reglamentos. Los reglamentos proveen una normativa restrictiva que buscan que los procedimientos se acaten y sean cumplidos. Sí, los reglamentos restringen, pero ¿por qué? Porque nos brindan un marco de comportamiento y nos indican cuáles son las acciones que se tienen que seguir y cuáles son las sanciones o las medidas correctivas cuando no se siguen los procedimientos. Si el procedimiento a mí me indica que yo tengo que anotar el número de inscripción del libro con un lápiz de grafito de mina número 2, bueno, eso es lo que tengo que hacer. Y si no lo aplico, pues hay un reglamento que me brinda una sanción o que me expone a una sanción por no seguir ese procedimiento. A un usuario se le puede aplicar una sanción de suspensión por una cantidad determinada de tiempo por no acatar los procedimientos en el manejo de los libros en una biblioteca. Tan fácil como eso. Y ahora
vamos a hablar de conservación. Esto es un pequeño ejemplo de un procedimiento. Esto es un procedimiento que ya está hecho. Y vean que lo primero que hace el procedimiento es darme una definición. Me dice: la conservación es el conjunto de acciones que, a la luz de las políticas de preservación, se realizan para prevenir o mitigar el daño de los materiales bibliográficos. Dichas acciones se compilan en un manual de procedimientos y deben ser conocidas y ejecutadas por el personal de la unidad de información. Es decir, un procedimiento tiene que tener una explicación, una fundamentación que me permita a mí, como funcionario de una biblioteca, poder aplicarlo, pero también entender por qué lo aplico, qué es lo que está detrás de esa ejecución y aplicación de los procedimientos. Pensemos en el procesamiento material de las bibliotecas. Cuando sea necesario hacer anotaciones, se debe usar un lápiz suave tipo B, usar corchetes para dar a entender que fueron realizadas por la institución. No usar tintas, marbete. El marbete se debe hacer sobre papel libre de ácido y se pega al lomo con un pegamento fácil de remover, metilcelulosa, pegamento de arroz o pegamento de trigo. Las tarjetas o etiquetas de circulación que se colocan en el interior del libro se trabajan bajo el mismo principio del marbete. Bueno, este cuadro que estamos viendo me indica a mí cuál es el procedimiento para el procesamiento del material de las bibliotecas. Todos los insertos que se hagan, separadores, flores y otros, deben sacarse. Y si fuese necesario, almacenarlos por separado en sobres poliéster. ¿Qué significa? Muchas veces compramos un libro y ese libro trae algo más. Por ejemplo, por aquí yo tenía un libro, déjenme ver si lo encuentro, ahora que estoy haciendo esta clase, a ver si lo tengo a la mano. Aquí está. Vean este libro, ¿verdad? Es un libro de la editorial Costa Rica. Es un libro de poesía, muy bonito, se lo recomiendo, ¿verdad? Y bueno, resulta que este libro trae al final un sobrecito. Y dentro de este sobrecito hay otro sobre. Vamos a ver qué tiene. Dentro de este sobre, lo que hay es... Vamos a abrirlo. Un dispositivo de almacenamiento USB. ¿Ok? Esto forma parte del libro. Viene con el libro. La autora, María Pérez Iglesias, quiere que yo lo tenga. Por eso lo incluyó en el libro. Bueno, esto yo debería almacenarlo fuera del libro y separarlo en otro material que lo conserve, posiblemente un sobre de poliéster. Algunos libros vienen con CD-ROM, hay que sacarlos y almacenarlos. Bueno, eso es un procedimiento que me dice que todo lo que tenga el libro, aquellos materiales adicionales que puedan venir dentro del libro, como insertos en papel ácido, ya hemos dicho, separadores, flores y otros, deben sacarse. Y un libro puede tener flores, sí, claro. Muchas tesis de agronomía tienen semillitas. En el CATIE, en Turrialba, hay tesis que ustedes las abren y adentro encuentran sobrecitos con semillas. Bueno, eso debería almacenarse por separado, catalogarse para que si alguien lo necesita también lo pueda obtener, pero sí debería estar por separado. Ok. Un procedimiento para la sala de lectura. Este procedimiento, ¿quién lo tiene que aplicar? Los usuarios. Las personas usuarias son las que deberían de aplicar este procedimiento. Las salas de lectura deben estar rotuladas. No se deben consumir alimentos, bebidas.
no se fuma, se debe de tener manos limpias y más que antes, hoy en día con mucha más razón, uso de guantes y cubrebocas cuando amerite. Por ejemplo, una sala de lectura donde tenemos libros antiguos, incunables. Debería siempre usarse guantes y cubrebocas. No se deben tomar fotos con flash. No colocar fichas o trozos de papel dentro del libro. No apoyarse sobre el material de lectura, es decir, yo no me apoyo sobre el libro. No dejar los materiales bajo la luz directa del sol o otro tipo de luces. Evitar tocar con las manos las ilustraciones pintadas. No se escribe sobre el material. Y si manipula dos o más libros, no los ponga uno encima de otro. Es decir, no ponemos un libro encima de otro. Bueno, esto es un procedimiento para la sala de lectura y debería estar visible. Ojo que los procedimientos tienen que comunicarse. Usted no le puede aplicar una sanción a un usuario por no cumplir un procedimiento si usted no se lo ha comunicado. Tienen que estar adecuadas, con iluminación que no genere calor. Hay que controlar la temperatura y la humedad. Debemos contar con atriles adecuados. Un atril es una base para poner un libro. Si existe un servicio de fotocopiado o una fotocopiadora dentro de la biblioteca, esta debe ser adecuada para material encuadernado y el personal debe seguir los procedimientos de cuidado. No se fotocopian materiales frágiles y o valiosos. Se debe usar una cámara fotográfica sin uso de flash. Vean qué interesante. La diapositiva anterior decía que era una rotulación que estaba expuesta para la sala de lectura. Pero este procedimiento que estamos viendo ahorita no es para la sala de lectura, sino que es para nosotros, funcionarios de la biblioteca, que tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones para que se apliquen. Hablemos del almacenamiento. Los estantes deben proveer apoyo suave y liso. En metal, con pintura esmalte secada en horno. ¿Por qué no en madera? Porque se llenan de bichitos. El último estante de arriba hacia abajo, es decir, el primero más cerca del piso, debe estar, perdón, el primero más cerca del techo, debe estar a una altura de no más de 10 centímetros, de no menos de 10 centímetros. Debe estar al menos a 5 centímetros de las paredes. Es decir, si está la pared, el estante tiene que estar al menos a 5 centímetros. Si la estantería es cerrada por un lado, que a veces sucede, a veces nos dan estantes que son cerrados, los libros no pueden tocar ese fondo, sino que deben estar a una distancia nuevamente de 5 centímetros. Se debe garantizar la circulación del aire. Para esto, ¿qué hacemos? Se realizan perforaciones a los lados, pero no en la parte superior. ¿Por qué no en la parte superior? Pues para evitar caída de polvo. ¿Cómo se acomodan los libros? En estanterías móviles se deben colocar de forma que no se caigan cuando se mueva la estantería. Los libros no pueden quedar apretados. Debemos usar sujetalibros cuando el estante no se encuentra lleno. Evite que los libros salgan de los bordes del estante. De ser posible, acomode los libros por tamaño. Ojo que de ser posible. Obvio que si usamos un sistema de clasificación, pues esto no es posible. No almacene libros encuadernados en cuero al lado de libros encuadernados en tela. El cuero es un material que se comporta de una manera, la tela se comporta de otra manera. Libros frágiles o de gran tamaño se almacenan horizontalmente y de ser posible en un estante aparte. Manipule los libros de gran tamaño usando siempre dos manos. Entonces veamos este procedimiento. Este procedimiento es ¿para quién? Pues para nosotros que pasamos poniendo libros en nuestras bibliotecas, en nuestros estantes. Manipulación. Evita sacar los libros tomándolos por la cofia.
La cofia es el lomo, es esta parte. Es decir, yo no jalo el libro así, sino que el libro lo debería sacar del estante tomándolo del centro del lomo cuando sea posible, ¿verdad? Por acá o por acá, pero no por acá. Si no puedo hacerlo, porque tal vez los libros están muy juntos, entonces ¿qué hago? Muevo los libros que están a la par y saco el libro. Posteriormente vuelvo a acomodar los libros que había movido. No apile los libros, es decir, no los coloquemos uno encima de otro, pero si al final no nos queda más, pues nunca pongamos un libro muy grande sobre un libro muy pequeño. Nuevamente, usamos guantes y cubrebocas cuando sea necesario. Siempre tenemos que tener las manos limpias. Como que esto ya nos lo venían diciendo desde antes, ¿verdad? Transporte. ¿Qué sucede cuando transportamos los libros? Y no me refiero a subirlos en un carro. No, moverlos de una sala a otra. Llevemos aquellos libros que podamos. A veces nos da por ir haciendo un equilibrio, un malabar extraño, ¿verdad? Llevando más libros de los que podíamos, para evitarnos un viaje. En vez de hacer dos viajes, queremos hacer solo uno y después se nos caen los libros se arrugan, se golpean, se dañan. Si usamos un carrito, este debe estar fabricado en metal y estar en buenas condiciones. Pintado de igual forma que los estantes, es decir, pintura mate al horno. Los libros siempre se acomodan de manera vertical. Si los libros salen de la biblioteca, del edificio, se deben usar cajas libres de ácido, es decir, cajas fabricadas con papel o con cartón libre de ácido y recubiertas en un material suave, es decir, están forrados. Nunca dejamos los libros sin vigilancia dentro de un vehículo. Si vamos a hacer fundas es un sobre y cajas, estas deben estar siempre libres de lignina y de azufre. Esto aplica para cajas, envolturas, carpetas, sobres. Nos ayudan a proteger del polvo y la humedad, ¿verdad? Y actúan como un material estabilizador en el medio ambiente y ante las condiciones atmosféricas. A veces el ambiente donde tenemos un libro es muy húmedo y no podemos arreglarlo, no podemos corregirlo. Bueno, una caja o un sobre nos puede ayudar a disminuir, no a evitar. Recordemos de que el riesgo no se evita, no se puede eliminar. La afectación por humedad. Aquí hay un ejemplo de una caja en tela y cartón, ¿verdad? Son las más bonitas, pero son muy caras. Una caja de ese tipo puede costar unos 50.000 colones fabricada. ¿Por qué? Porque se hacen a mano, casi que de una manera artesanal. Y a no ser de que yo la aprenda a hacer, pero si yo la mando a hacer, pues me van a cobrar muy caro. Tanto por los materiales como por el trabajo que lleva, porque hay unas especificaciones muy particulares. Aquí hay una funda. Vean que a diferencia de la caja, la funda es pues como un sobrecito que cerramos, ¿verdad? No es el típico sobre de meter, sino que esto es un estuche o una funda. Nos dan la ventaja que son más baratas, las venden incluso ya hechas y nos dan una protección a corto plazo, de 15 a 20 años. Sí, es corto plazo. ¿Por qué? Porque queremos de que nuestros libros estén preservados siempre. Cuando usamos materiales de gran tamaño, pues usamos mapotecas o este tipo de estantes, ¿verdad? Planotecas de metal, que siempre se almacena de manera horizontal. Esto es para mapas y para fichas. Si alguna vez nos toca trabajar en una unidad de información, recordemos de que los mapas y los afiches no se arrollan, ¿verdad? A no ser que sea necesario y que se guarde arrollado de una manera suave. Pero ese tipo de arrollado, que a veces hacemos así como con una hojita de papel, no se tiene que hacer. Solamente cuando se puede hacer de una manera suave y sin afectación.
Un procedimiento para exhibiciones. Bueno, primero nos indica que se deben planear con mucho cuidado, sobre todo si se trata de materiales valiosos, delicados. Debemos considerar elementos de almacenamiento y de seguridad. Yo no haría una exhibición de libros muy valiosos donde no hayan cámaras, donde no tenga personal de vigilancia. Incluso si voy a poner los libros en una urna, tal vez pongo un cordón alrededor de la urna para que separe a las personas de la urna, para que estén a una distancia mayor y que entonces no vaya a suceder que alguien rompa, quiebre o abra el cristal en la urna y dañe o se lleve el libro. Al exhibir material de la biblioteca se debe prestar atención a lo siguiente: seleccionar aquellos objetos que se van a exhibir. Las vitrinas deben de tener cerraduras, los vidrios ser a prueba de golpes, se debe contar con un sistema de alarmas y disponer de vigilancia permanente. Y los materiales utilizados en las vitrinas deben ser químicamente estables y deben ser revisados para que no se presenten problemas de emisión de gases. Factores de temperatura, factores de humedad, de luz, de radiación ultravioleta y otros contaminantes deben ser controlados. Por ejemplo, yo no permitiría una exhibición en un salón que se encuentre a la par de una fábrica de químicos o de una fábrica de llantas. Eso genera muchos contaminantes, ¿verdad? Los libros deben estar sujetos con cintas a soportes de cartón o acrílicos. Se deben utilizar cartones libres de ácido. Vean este procedimiento, no lo vamos a leer más, ¿verdad? Porque es un ejemplo, es hecho para exhibiciones. Hablemos ahora de un procedimiento para la limpieza. La limpieza se debe realizar regularmente según las condiciones del entorno. Se debe evitar el uso de productos químicos que puedan salpicar o generar gases dañinos. Es recomendable aspirar en lugar de barrer. ¿Se acuerdan que teníamos que tener contenido presupuestario? Bueno, necesitamos una buena aspiradora. No una aspiradora de esas chiquititas. Algo bueno. Se debe limpiar el piso y los estantes sin usar químicos. Básicamente se debería usar únicamente agua. No vamos a tener alfombras. Los estantes se limpian mejor usando un paño atrapapolvo, de estos pañitos de estáticos que venden en las ferreterías como EPA. Los libros se deben limpiar manteniéndolos cerrados y usando un paño atrapapolvo o una brocha de pelo de caballo o de camello. Si el polvo es mucho, se usa un aspirador de baja potencia y con un protector que evite que se aspiren trozos sueltos. Y a veces en los libros, cuando son muy viejos, cuando ya tienen mucha acidez, se empiezan a caer trocitos de papel. Bueno, esos trocitos de papel no se botan. Si se logran recuperar, se tienen que hacer un proceso de restauración para volverlos a incorporar al libro. Por eso, si aspiramos libros que están en muy mal estado, con un alto grado de acidez, tenemos que evitar de que se desprendan trozos que vayan a caer al depósito de la aspiradora. Aquí hay un ejemplo de una brocha, ¿verdad? Y dice: la limpieza con brocha de un libro debe seguir siempre la dirección de lo interno a lo externo. De esta forma se extrae toda la suciedad, no alternar las direcciones. Nuevamente, yo debo limpiar el libro. Lo ideal es hacerlo solo por fuera, pero si el polvo, si la suciedad ya ha ingresado al libro de esta manera, ¿cómo lo limpio yo? Hacia acá y hacia acá. Siempre de adentro hacia afuera. Nunca hago esto. ¿Por qué? Porque meto polvo, saco polvo, vuelvo a meter polvo, saco polvo. Pero de esta manera yo saco polvo. Y como les digo, esto se hace solamente en caso de que el libro
pues ya esté muy sucio adentro. Aquí hay unos ejemplos de cómo también se realiza la limpieza, ¿verdad? Del tipo de brochas que se usa. También se usan aplicadores, pero esto es para otra función, ¿verdad? Eh, Vean también cómo en este caso la persona que se aprecia en la imagen también está limpiando en esta dirección. Esto me es útil para sacar polvo de las partes más difíciles. Entonces en esta dirección o en esta, pero no de esta manera. Solamente seguimos una dirección. ¿Ok? Y con esto terminamos esta lección, esta presentación. Aquí es muy importante que consideremos entonces lo siguiente, que tiene que haber una política para la preservación. Estas políticas tienen que ser dadas por la institución o por el país. Y estas políticas tienen que transformarse en procedimientos y en reglamentos. Muchas veces en nuestras bibliotecas carecemos de los últimos. Hay una política, pero no tenemos esos procedimientos necesarios para poder preservar nuestros materiales. Así que es muy importante que investiguemos, que nos formemos, que nos preparemos en gestión de riesgo. ¿Para qué? Para poder atender actividades de preservación y de conservación. Con esto terminamos acá y entonces posteriormente abajo del video, aquí en Mediación Virtual, ustedes se van a encontrar tanto la presentación en PDF como también la próxima guía de trabajo. Espero que estén muy bien y recuerden que cualquier duda me pueden consultar. Hasta pronto.